invito para que nos unamos en esta conferencia que van a compartir con nosotros las doctoras María Victoria Jiménez y María Isabel Naranjo. Trabajan con psicología para el alma. Van a trabajar el tema de las emociones, que me parece un tema muy importante, que tiene mucha implicación para la vida del ser humano y creo que puede ser un muy buen aprendizaje el que vamos realizando y el que vamos a realizar. Listo. Entonces los dejo en compañía de María Isabel y María Victoria. Días. Entonces vamos a comenzar con un ejercicio. Se les va a enviar un cuestionario. Ya lo están enviando. Un cuestionario para llenarlo aquí en tiempo real. Es sobre algunas creencias que podamos tener acerca de las emociones. Se llaman mitos y creencias sobre las emociones y es responder con falso o verdadero. Y lo vamos a ir desarrollando ya ahora que avancemos en el tema, precisamente como para confrontarnos con esas creencias que tenemos, con ese paradigma sobre las emociones en el cual nos hemos, digamos, sustentado y cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos. Y y a medida que vamos desarrollando el tema, la idea es como podernos cuestionar, confrontar y decir, ve, esto que yo pensaba de pronto no es tan así, o sí, sí es como yo lo he entendido, o ampliar un poquito más la perspectiva que tenemos acerca de las emociones, de lo que significan, de las implicaciones que tienen en nuestra vida cotidiana. Entonces, enseguida con el cuestionario vamos avanzando en el tema. Por lo pronto vamos a empezar, como les digo, con un ejercicio. Es que no lo pongan todo. Bueno, entonces, Adelante. hay aquí por razones tecnológicas. Vamos a hacer aquí un cambio. Entonces, la idea es que ustedes lean el cuestionario que está ahí proyectado. Es solamente de 10 ítems, muy corto. Y cada uno, pues digamos mentalmente, individualmente, va a pensar, para mí esto es falso, para mí es verdadero. Y enseguida entonces ya lo vamos confrontando en el desarrollo del tema. 1, hay emociones buenas y malas. 2, llorar es mostrarse vulnerable o débil. 3, para tomar decisiones acertadas es necesario basarse en la razón y no en las emociones. Es normal sentir odio y rencor por alguien. Pues voy como rápido, pero solamente para que cada uno piense. Falso, verdadero. Sentir ansiedad, preocupación y miedo es lo mismo. Todas las emociones cumplen funciones que las hacen útiles. Las emociones se mezclan entre sí. Es normal que en el transcurso del día podamos experimentar muchas emociones. Es posible tener inteligencia emocional y aún así sentir miedo, rabia o tristeza. Y por último, la alegría, el placer y la felicidad son lo mismo. Esto es como un recuento de lo que podemos escuchar en el día a día sobre creencias que tenemos sobre las emociones. Obviamente pueden ser muchas más, ¿cierto? Pero esto nos servirá como punto de partida para trabajar el tema. Sí, entonces, y enseguida desarrollo yo el tema. Ponme por favor la siguiente diapositiva. Ah, bueno, ya con la presentación como tal. Pero está la emoción. Es que no fue 100%. Buenos días.
Bueno, vamos a hacer una práctica que nos permita como centrarnos en el tema, estar hoy conectados con esta charla, ¿sí? Quiero que por favor suelten celulares. Exactamente. Y es cortica y nos va a regalar atención plena en el presente, porque finalmente eso busca el mindfulness. Estar en este momento presente, estar en este espacio, así la mente nos lleve a lo que tengo que hacer por la tarde, a lo que me falta, a que se me quedó un papel en la casa. ¿Listo? Vamos a colocar nuestro cuerpo en una posición cómoda, que denote dignidad. Los pies apoyados en el piso y los hombros lejos de nuestras orejas. El que quiera puede cerrar sus ojos y el que no puede ubicar su vista en un punto fijo. Quiero que empiecen ubicando este escaneo corporal en los músculos de su cara. Si tienen el ceño fruncido, la lengua en la parte inferior de su boca, cómo se encuentran su cuello, sus hombros. No importa si la mente se va, porque nuestra mente es como un mico que salta de rama en rama y de pensamiento en pensamiento. Simplemente la traes con tu respiración. Te vas a centrar en tu respiración, en cómo estás respirando, cómo tu cuerpo inhala y exhala. Y siente la respiración en alguna parte. Algunos la podemos sentir en las ventanitas de la nariz, otros en el pecho, otros en el estómago. Quiero que te fijes cómo están los músculos de tu espalda. ¿Qué sensaciones se producen? Si hay tensión. ¿Qué sensaciones te dice tu cuerpo? Percibe tu cuerpo en contacto con la silla. Ve bajando y mira tus músculos de las piernas, de los pies. Hoy, dale las gracias a ese cuerpo que te lleva, te permite estar en muchas partes, te permite estudiar, te permite descansar en esa máquina maravillosa. Si tu mente se va, la vuelves y la traes a este auditorio, a esta hora, con la respiración. Le damos las gracias o nos damos las gracias a nosotros mismos por dedicar este espacio de autocuidado. Y si quieren, nos vamos moviendo y regresando al momento presente. Ok. La idea con este ejercicio es como predisponernos para el tema que vamos a desarrollar, porque las emociones se manifiestan pues, de muchas maneras, pero de una manera muy clara e ineludible es a través del cuerpo, a través de las sensaciones. Nuestro cuerpo, lo que sentimos, expresa nuestros estados emocionales. Entonces, ser consciente de la postura corporal, de cómo estamos, de lo que pudimos hacer en este ejercicio, eh, es una manera también de conectarnos con eso que sentimos.
volvamos entonces al tema de los mitos y realidades sobre el paradigma emocional. Bueno, entonces vamos con el primero. Hay emociones buenas y malas. Como no tenemos, porque hubo pues un inconveniente tecnológico, pero no importa, no tenemos aquí una tabulación, quiero aquí como con el grupito en vivo e indirecto que me cuenten rápidamente si piensan que es falso o verdadero. Alguien que se aventure. Ok, ok, bueno, qué bueno que hay de las dos opiniones, porque en la, digamos, si uno mira la literatura, los libros que hay sobre el tema de corte psicológico o a veces no tan, pues, digamos, científico, pero en general sobre el tema, se le suele llamar como emociones buenas y malas o como incluso positivas y negativas. Entonces uno diría, pues eso es lo correcto, eso no está mal. Pero eso tiene, yendo un poco más al detalle o a lo profundo, tiene una connotación como de descalificación de las emociones, porque si las llamamos malas, entonces pues hay que evitarlas a toda costa, o si las llamamos negativas. Y las emociones, para empezar, pues no tenemos que evitarlas. Entonces, lo más preciso sería, a pesar de que ustedes se puedan encontrar en literatura sobre el tema, estas expresiones, lo más correcto sería clasificarlas como agradables o desagradables, que es más en función de cómo nos sentimos respecto a esas emociones o de las consecuencias que se derivan de ellas, ¿cierto? Por ejemplo, estar enojado pues no se siente agradable, y las consecuencias de estar enojado puede ser que yo levante la voz o que el otro también me mire feo. Entonces las consecuencias tampoco son agradables. Es más en función de lo que se genera que las podemos llamar agradables o desagradables. O estar alegre, pues como es otra emoción, se siente agradable. Entonces, para empezar, ahí diríamos que es más una creencia pues falsa, lo que tú decías. La segunda, llorar es mostrarse vulnerable o débil. ¿Qué piensan de eso? Falso. Bueno, qué bueno, casi que unánime. Qué bueno porque en otra oportunidad que hablamos del tema, sí hubo algunas personas que nos dijeron que es verdadero. Em, digamos que eso ha ido cambiando con el tiempo, con los años, afortunadamente, pero todavía quedan como vestigios de esa creencia, incluso también muy desde el machismo de pensar que los hombres no lloran, aunque aquí no estamos hablando de hombres, pues, pero como una señal de debilidad, ¿cierto? Y la verdad es que llorar es una expresión, que les decía al comienzo, que las emociones las expresamos a través del cuerpo, de las sensaciones. Llorar es una expresión de una emoción, que puede ser tristeza, uno también llora de alegría o de, pues, un impacto ante una situación, pero en general lo asociamos más con la tristeza. Y es una manifestación que pasa y ya, y la emoción, digamos que se descarga, permite liberar tensión, permite entrar en contacto con otras personas desde la empatía, generar de pronto como esa búsqueda de recibir apoyo, o sea, el llanto también comunica cosas. Entonces, si miramos como la contraparte de esa afirmación, ¿qué sería mostrarse fuerte? Porque si esto algunos lo asocian con debilidad, claro que ustedes ya lo tienen muy claro que no es así. Realmente la verdadera debilidad es reprimir el llanto. La verdadera debilidad estaría como en contenerse y no darse el permiso para expresar lo que uno está sintiendo. Creo que la tienen clara y eso pues me parece perfecto. Para tomar decisiones acertadas es necesario basarse en la razón y no en las emociones. ¿Qué piensan de eso? ¿Falso o verdadero? Buenísimo, hay de las dos corrientes. Eso creo que va a pasar en todas. Buenísimo. Em, Así es. Y aquí pasa un poco parecido a lo del anterior, y es que hay una carga como cultural de nuestro contexto social, de lo que nos han enseñado a través de los años. En la anterior era pues con respecto a ser vulnerable o débil, y en esta es como que se privilegia la razón, ¿cierto? A lo largo de los años nos han enseñado eso, entonces es más inteligente el que es muy intelectual o el que le va bien en matemáticas o digamos que la parte racional es como la que debe predominar en la vida para tomar decisiones correctas. Eh, em, y eso, como bien lo han dicho ustedes, debe tener un equilibrio, porque pues es inevitable
que en cualquier decisión en la vida esté implicada la emoción, aunque no lo reconozcamos o no seamos conscientes de ello. Las emociones están como parte de nuestra naturaleza humana. Entonces, por un lado, reconocer que siempre está implicada la emoción y por otro lado, darle el lugar que merece y que vale el poder decir, es que yo estoy sintiendo algo que me hace pensar que esta no es una buena decisión o que sí es una buena decisión. Y eso se lo atribuyen mucho, pues nos lo atribuyen mucho a las mujeres, como que, ay, es que no sé, es que hay algo que yo que como que no me cuadra, pero no me queda, no quedo tranquila, pero no lo sé explicar racionalmente, pero yo siento que este negocio no es, o que esta persona no es confiable, o que por aquí no, o que por aquí sí. Entonces, sin irnos ni a un extremo ni al otro, pues a esa vocecita como interior que nos dice, ojo, hay que hacerle caso. Y es, pues, digamos, lo llamamos vocecita interior, pero es nuestras emociones como brújula, como indicador que nos van también mostrando una pauta. De tal manera que ahí sería, pues, falso, ¿cierto? No es ni lo uno ni lo otro, sino un equilibrio. ¿Es normal sentir odio y rencor por alguien? Bueno, qué bueno que haya quien haya dicho verdadero, porque normalmente pensaríamos que la respuesta es falso, por lo menos como para quedar bien, ¿cierto? Como desde lo políticamente correcto, lo que uno considera que es la respuesta que los demás esperan, uno diría, no, pues cómo vamos a sentir rencor. Pero humanamente ha habido momentos en los que posiblemente hayamos sentido eso. Que sea normal ya es otra cosa, que es lo que nos plantea aquí el cuestionamiento. Entonces aquí hay que diferenciar algo, y es, ¿qué es lo que sí es normal? Sentir enojo, sentir rabia como emoción, porque estamos hablando de las emociones, como emoción básica que todos los seres humanos podemos experimentar en muchos momentos de la vida. Y ese enojo, digamos que ante una situación en la que nos sentimos vulnerados, irrespetados o en cierta situación, digamos, compleja, bajo presión, ese enojo nos puede ayudar como a afrontar la situación o a poner límites ante una persona que nos está, digamos, vulnerando. Y una vez pasa esa situación, pues el enojo debería también pasar. O sea, cuando eso va quedando ahí como enquistado, ya estamos hablando de un resentimiento. Cuando ese enojo se suma a pensamientos como de, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me hizo esto? O yo no me merezco esto, o espera y verá, o hay ganas de, como de buscar desquite, ya eso nos está hablando no de un enojo como emoción básica, sino de un resentimiento, que cuando se va alimentando en el tiempo se convierte en rencor o en odio, ¿cierto? Entonces, eso nos responde ya al cuestionamiento. Si es normal sentir enojo, muy humano y también necesario poderlo expresar, pero el rencor, el odio, no. Esa no es que sea normal realmente. ¿Hay alguna pregunta sobre eso? O sea, si es claro la diferencia. Ok. ¿Sentir ansiedad, preocupación y miedo es lo mismo? Unánime, falso, o hay alguien que quiera opinar algo distinto. Ok. Aquí también entonces vale la pena hacer la diferenciación como de estos conceptos, que en algún momento pueden parecer que es como lo mismo, pero tienen razón, está claro que hay diferencias, no es lo mismo. La ansiedad se manifiesta, o bueno, empecemos por el miedo como más básico. El miedo como emoción, vuelvo a lo mismo, una emoción muy básica, muy primitiva, incluso que compartimos con los animales, también pueden experimentar miedo. Es una emoción que nos permite protegernos de situaciones que en algún momento son peligrosas, son amenazantes y el miedo como que nos alerta. Y se presenta ante una amenaza real, que la tengo presente y que ante eso pues yo reacciono. Y una vez pasa ese evento o esa amenaza real, el miedo también va a ir desapareciendo. Y cumple, como les digo, una función también adaptativa. Pero ya luego viene la ansiedad para muchas personas y es que la amenaza no es real, no es presente, no está ahí, sino que es la anticipación ante un peligro que podemos pensar que se va a presentar en el futuro, pero es incierto.
O a veces ante un peligro que no tenemos muy claro, cuando uno dice, yo no sé, tengo como un desasosiego, pero no sé ni de qué, ya puede haber ahí una ansiedad ante algo indefinido. Entonces ahí se diferencia el miedo en que ni el peligro es presente, ni en muchos casos es tan definido o tan claramente identificable. Y cuando esa ansiedad se va alimentando en el tiempo, sumado a pensamientos obsesivos, como repetitivos, como decir, es que yo no sé, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo hago para tener esto bajo control? Si hago esto y si hago aquello, pero es que si me pasa esto, lo otro, o sea, nos estamos anticipando al futuro, pero le vamos metiendo pensamientos obsesivos, o como decimos en psicología, rumiaciones, entonces ya se convierte en preocupación. Entonces, no es lo mismo, tienen que ver el uno con el otro, pero es como si se fuera dando unos pasos para ir escalando, pues como a ese nivel de intensidad o de gravedad, llamémoslo así. Todas las emociones cumplen funciones que las hacen útiles. ¿Qué piensan de eso? ¿Falso o verdadero? ¿O hay alguna que sea inútil, que uno diga, no, que va a sentir esta emoción? Este muchacho está piloso, vea. ¿Alguien opina algo diferente? ¿Alguien por aquí que se quiera lanzar a opinar? Ok. Bueno, de alguna manera con los mitos que ya hemos venido revisando, como que ya hemos tenido insumos para responder esta, porque les he venido diciendo que el enojo tiene una función, que el miedo tiene una función, o sea que sí, en realidad todas cumplen una función, incluso aunque las experimentemos como desagradables, pues porque hay emociones que claramente no son agradables, pero tienen una función. Si no sintiéramos miedo, nos expondríamos en la vida a muchos peligros. Y el miedo cumple una función porque nos alerta. El enojo incluso, que también es a veces tan como juzgado y señalado como que, pero porque esta persona se enojó, o bueno, es que tampoco significa pues que nos salgamos de casillas o faltarle respeto a otro, pero el enojo cumple una función porque nos permite poner límites y sentar como un precedente o una postura clara. Y así con todas. Digamos que se resume en que las emociones nos permiten o nos ayudan a relacionarnos con los demás, porque tiene que ver mucho con la forma como nos vinculamos, cómo establecemos relaciones interpersonales. Nos permiten también como una función adaptativa en la medida en que nos ayudan, pues nos han permitido sobrevivir como especie, y adaptativa en el sentido pues de que si yo sé que algo es peligroso o me va a hacer mal, busco cómo protegerme, o por el contrario, si yo sé que algo es bueno para mí, entonces busco como una aproximación. Entonces, las emociones también tienen relación con eso, cómo nos alejamos o nos aproximamos a ciertas situaciones dependiendo de lo que eso represente para nosotros. Entonces, funciones adaptativas y funciones sociales son como digamos que agrupan todas las funciones en general que cumplen las emociones. 7, las emociones se mezclan entre sí. Por ejemplo, miedo con ansiedad, tristeza con depresión, rabia, odio. Bueno, ¿qué piensan de eso? O las emociones, uno solo siente rabia, solo siente... Bueno, qué bueno que pones ese ejemplo porque no necesariamente la tristeza siempre pues genera depresión, pero puede ser como un primer paso dependiendo de muchos otros factores. Pero sí, digamos que ahí va parte también como de la respuesta y es, se mezclan, pero no solamente se mezclan emociones entre sí, como emociones puras, sino que se mezclan emociones con pensamientos. Entonces, si yo a una emoción particular le empiezo a mezclar lo que les explicaba ahorita, la preocupación, le empiezo a mezclar pensamientos como, no, esto no va a pasar, esto no va a mejorar, o es que esta persona hizo esto por esto y aquello, entonces eso va generando otras emociones. Eh, por ejemplo, la tristeza mezclada con pensamientos como de esto no va a mejorar o esto va a durar mucho tiempo o no tengo manera de controlar esta situación y esto se me está saliendo de las manos, eso empieza a generar otra combinación que es la desesperanza y la desesperación. Bueno, y de ahí se puede derivar angustia, adelante. Pensemos un poco como en el símil de la mezcla de los colores.
Entonces tenemos unos colores básicos, primarios, que son el amarillo, azul y el rojo, pues, o el magenta, bueno. Pero si yo mezclo un poquito de verde con un poquito de amarillo con un poquito de azul me da verde, pero dependiendo de qué tanto azul o qué tanto amarillo son distintas tonalidades de verde. Bueno, esa mezcla de colores es lo mismo que sucede con las emociones. Puede haber tantas manifestaciones de emociones como seres humanos existimos en el mundo, aunque las emociones, digamos, básicas sean las mismas y universales, pero cada uno con sus pensamientos, con su manera de ver el mundo, interpretar los hechos, va teniendo unas manifestaciones muy puntuales y es un espectro muy amplio como los matices, pues, de intensidades de colores. Es normal que en el transcurso del día podamos experimentar muchas emociones. Estoy hablando de normal, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien dice, ay, pero este pues tan inestable, que está triste, después está contento? Entonces, mira, ese ejemplo que tú acabas de poner sirve para ampliar la explicación porque, a ver, por un lado, sí es normal, dependiendo de situaciones que uno va viviendo a lo largo del día. Por ejemplo, yo me levanto, me organizo, tengo que salir a trabajar y entonces me comí un desayuno delicioso, lo disfruté en familia y experimento un bienestar, alegría, bueno, hay una emoción agradable. Luego llego y salgo a la ciudad y el tráfico y el que se me atravesó y entonces discutí con el de la moto, y me dio rabia. Pero ya pasó y llegué al trabajo contento a desempeñar mis funciones y de pronto mi jefe me hizo un llamado de atención y sentí tristeza. Pero son cosas que se presentan en el momento en que hay como unos ciertos estímulos o unos eventos particulares y la emoción va pasando. Hasta ahí podemos decir, sí, es normal, o sea, es verdadero, es normal sentir distintas emociones a lo largo del día. Donde ya no es normal y que podríamos hablar de un problema de control, de, pues digamos, de gestión de emociones, y es cuando, como mirábamos antes, eso va mezclado con pensamientos, entonces lo que tú decías, como de, no, ¿qué voy a hacer con esta deuda? ¿Cómo voy a pagar esto? No, y ya eso no es una emoción de momento, como una reacción normal a una situación, sino que se va convirtiendo en un estado de ánimo ya más permanente. Y ahí es donde tenemos que prestar atención qué cosas nos están afectando al punto de que las emociones ya no son algo, digamos, como las nubes que pasan. Me afectó en un momento dado, cumple una función, como vimos que ya todas cumplen una función, sino que se quedó ahí y algo me está señalando ya de manera de pronto incómoda, ¿cierto? Entonces, ese límite tan sutil entre lo que es normal y no es normal, habría que mirarlo desde ahí. Perfecto. Ups. Bueno, alguien por aquí nos dice que falso, solo hay emociones. No sé si se refiere a la parte en que dije que se mezclan con pensamientos o en que, o, o a qué corresponde ese falso. Sería como que me ampliara un poquito. Si es a la pregunta, pues o al ítem en el que hablábamos de se mezclan entre sí. Y hay otra que dice el miedo es en parte para la supervivencia. Es cierto, claro, es una función fundamental que cumple el miedo, nos protege de peligros y ha sido, ahora puede que sea un miedo frente a algo, digamos, menos grave para la supervivencia ahora en nuestra vida cotidiana, pero en muchos casos, y si lo miramos en nuestra evolución como especie, en personas que de pronto vivían en condiciones más primarias, con animales salvajes, digamos, el miedo es fundamental. Porque si no tenemos miedo ante situaciones en las que la vida corre peligro, pues realmente no sobreviviríamos como especie. Em, ya, sí, que solo hay emociones. Ese falso era de la primera, sí, cuando hablamos de buenas o malas. Ok. Bueno, qué rico que estamos aquí también interactuando con los que están conectados. Eso me parece maravilloso. Em,
¿Es posible tener inteligencia emocional y aún así sentir miedo, rabia o tristeza? Qué buen punto. Sí, porque, bueno, ahí habría que empezar por definir qué es inteligencia emocional, que eso sería incluso para otra conferencia completa. Sobre las emociones hay mucha tela que cortar, pero digamos que en términos generales, inteligencia emocional es la capacidad no solo de leer mis propias emociones, sino las de los demás, y a partir de eso saber cómo gestionarlas y cómo relacionarme, ¿cierto? Entonces, si yo no soy consciente de mis emociones, pues es muy difícil gestionarlas. Y lo que hablan del autocontrol, que es solo una de las partes que compone la inteligencia emocional, no se trata solo de control como en un sentido de represión, no, es control como de saber gestionar, saber cuándo expreso, cómo expreso, cuándo callo y postergo, porque expresar emociones no es que yo vaya soltando así nomás en todo momento. La inteligencia emocional también implica que hay veces es mejor callar porque debo esperar el momento correcto, pero saber de todas maneras que siempre hay que darle salida a esas emociones. Entonces, claramente, tienen ustedes también muy clara la respuesta ahí. Sí, la inteligencia emocional justamente implica saber expresar y saber conectarse con eso, reconocer, tengo miedo, tengo tristeza, tengo rabia y qué voy a hacer con eso. Debemos sentir todas las emociones, eso nos hace humanos, el caso es ser capaz de controlarlas y no dejarnos llevar de ellas. Correcto, muy bien. Bueno, nos falta una, ¿cierto? La alegría, el placer y la felicidad son lo mismo. Eso fue así rotundo y contundente, claro. Son como primos hermanos, tienen como algún parentesco. Sí, de pronto está más claro como la diferencia ahí con el placer, pero alegría y felicidad normalmente las usamos como muy sinónimos en el lenguaje cotidiano, ¿cierto que sí? Vamos a mirar un poquito esa diferencia. Alegría es la emoción, ya que estamos pues diferenciando primero las emociones. La emoción en su estado más puro, digamos más básico, em, y la podemos sentir como reacción ante situaciones agradables, así como el miedo es una reacción ante amenazas o peligros y el enojo ante, bueno, lo que ya hemos explicado. La alegría ante situaciones agradables y también es pasajera. Todas las emociones tienen esa característica. Cuando ya empezamos a sentir que hay una emoción que está permanente, ya pasa a ser otra cosa. Es pasajera. Y pretender que la alegría se quede con nosotros de manera permanente es lo que nos lleva a los seres humanos a esa búsqueda como del placer de una manera no sana, ¿cierto? Ese apego al placer es lo que muchas veces abre la puerta a las adicciones o a las relaciones de dependencia, porque nos empeñamos como en que todo tenga que ser bueno, agradable y pasar bien y evitar el sufrimiento, el dolor. Claro, es una tendencia muy humana que nos queramos conectar más con el placer y evitar el dolor. Pues nadie va a decir que por pura vocación y antojo quiere sufrir, pero aunque reconozcamos que es una tendencia pues muy humana, también hay que tener claro que el placer, la búsqueda del placer como algo permanente es pues nos enferma y no es sano. ¿Y qué pasa ahí entonces con la felicidad? La alegría, como les decía, es pasajero, pero esos, como esa sumatoria de momentos de alegría en la vida nos va llevando como un estado permanente de bienestar. Como les decía en una de las anteriores, y es que em, se van generando como estados de ánimo cuando ya hay emociones que quedan como de manera, pues, digamos, más permanente o más consecutiva. Entonces, lo mismo pasa con la alegría. Cuando ya hay una sumatoria de momentos de alegría, hay una sensación de bienestar que es física, emocional, espiritual, todas nuestras dimensiones como seres humanos, que también toca lo espiritual, por supuesto, es lo que nos lleva como a esa noción de felicidad. Entonces, la felicidad se va configurando es a partir de eso, es una construcción. Ahí donde está la diferencia entre alegría y felicidad, que son los conceptos que más fácilmente confundimos. El placer, pues está claro que es algo más inmediato, que tenemos que tener mucho cuidado porque genera dependencias, pero entre alegría y felicidad, que suelen ser las que se confunden, hay esa gran diferencia. La alegría es una reacción ante algo muy puntual y momentáneo y la felicidad es una construcción
que hacemos sí a partir de la alegría, pero también a partir de muchas otras cosas. Incluso aquí valdría aclarar que podemos decir sentir felicidad aún experimentando momentos de tristeza. Eso suena como contradictorio, ¿sí? Como así. Yo puedo decir, yo soy una persona feliz y perdí a un ser querido y estoy experimentando tristeza, pero eso no hace que yo me sienta infeliz. Estoy viviendo un duelo, que son dos cosas distintas. Entonces, saber entender que la felicidad es una construcción lo desliga de que podamos estar experimentando otras emociones que son normales perfectamente. ¿Algún otro comentario o inquietud sobre estos mitos y creencias? Sí. Sí. Sería correcto de yo estoy enojado, estoy triste, estoy... Porque recuerda que la felicidad no está como en la categoría de las emociones en su estado puro, sino que la felicidad es una construcción que ya incluye no solo la emoción de la alegría, sino un sentido de propósito, pues de propósito con lo que se hace, bienestar, pues abarca muchas cosas en la medida en que yo suelto apegos, que soy capaz de perdonar, de no cargar resentimientos, y eso me va dando una construcción de lo que se configura como felicidad. La felicidad que otra emoción, sí, o sea, Pero la felicidad no es una emoción, es lo que te quiero como decir. Justamente la emoción, exacto, la emoción pura es la alegría. Y las otras, pues que ya vamos a ver enseguida más en detalle. Con estos mitos pasamos una pincelada sobre las emociones y esas creencias, como para empezar a ampliar nuestra mirada acerca de las emociones. Pero la felicidad es una construcción que implica muchas otras cosas que tocan todas nuestras dimensiones como seres humanos, que son nuestra parte sensorial, pero también nuestra parte social, nuestros vínculos, nuestra parte espiritual. ¿Cierto? La felicidad tiene que ver con todo eso y la paz, como bien lo decía el padre, pues la paz, esa paz interior tiene mucho que ver con la felicidad. Cuando tú hablas de soy enojado, no, estoy porque es un estado. Las emociones son transitorias, estoy triste, estoy alegre, estoy enojado. No identificarse con la emoción es muy importante como decir yo soy, no, eso no es lo que yo soy. Okay. Gracias por esa pregunta porque sí me parecía importante esa aclaración. Aquí hay un video, pero no me aparece la flechita para descargarlo. ¿Por qué? Ah, sí.
¿Qué piensan del video? Algunita, cuéntenme. Se fue apagando. Digamos que en ese punto, a veces tratar de molestar a alguien, quieren haciendo la producción. Muy bien. ¿Alguien más? En este video es muy importante el color. Cuando el niño lo abrazaba, él volvía y recuperaba su color. El mundo, grupo, nos manda a vivir en automático. Miren que todos los carritos eran iguales, todos los niños eran iguales. Y cuando vivimos en el automático, perdemos algo básico en la vida, que es la capacidad de asombrarse. Mire que el niño se asombraba y si ustedes ven el arbolito tenía color y él se asombraba con la música. Entonces, para reforzar lo que hablábamos de felicidad versus placer, la felicidad tiene sentido de trascendencia. Los japoneses dicen ikigai, aquello que le da sentido a nuestras vidas. Transitar las emociones con sentido es mucho más diferente que pensar que vinimos a la vida a comer, a hartar, a pasar bueno y ya. El sentido de la trascendencia, cada uno tiene una misión en esta vida. Cuando existe el sentido de la vida, podemos tener mejor salud física y psicológica. No hay atajos o vías rápidas que aseguren la felicidad. Y esto no lo vende la sociedad, si hay atajos, si hay cosas rápidas. Sentido de vida es diferente a sensaciones agradables o a la obsesión por ser feliz. Y como nos decía Marisabel, alegría es diferente al apego al placer. ¿Qué pasa? Cuando tenemos sentido de trascendencia, podemos afrontar las batallas del día a día porque tenemos trascendencia, plenitud y felicidad. Entender que cada uno de nosotros es diferente, que transita las emociones diferentes y que depende de ese sentido de trascendencia que nos da la felicidad. La felicidad no está en el iPhone 15 de titanio. La felicidad no está en lo que pensamos, en la rumba más sabrosa. La felicidad no está en todo lo que yo voy a poder conquistar en la vida. La felicidad está en el sentido de trascendencia, de caminar con asombro y de que nunca pierdan el color que los hace único, porque uno es único y diferente. La plastilina y el color con que cada uno fue hecho y su esencia. Quiero que hagamos un recorrido, como un viaje por el lenguaje de las emociones. Ustedes vieron la película Intensamente, algunos, y los que no, recomendada, porque muy a propósito de este tema, como que nos refresca cómo funcionan las emociones. Hay muchas, pues digamos, clasificaciones de las emociones según distintos autores y estudios y corrientes. Hay algunos que las clasifican en 10, 12, 15, una cantidad. Bueno, como ya vimos, hay muchas que se mezclan, entonces pues no se trata pues como de abarcarlas todas, pero para hacer como este
recorrido por las emociones, vamos a basar en el modelo de 5 emociones básicas, que justamente es en la que se basa la película Intensamente. Y quiero que miremos mucho la imagen, pues el personaje. Por eso les pregunté por la película. Quienes la han visto, pues van a saber que estos personajes nos dicen mucho de cada emoción. La alegría, como ya vimos, es una reacción ante algo agradable que sucede a nuestro alrededor o que nos sucede. Y la reacción es de bienestar, nos genera más autoconfianza, influye en la autoestima, en esa sensación de que somos fuertes, poderosos, que podemos con todo, y miremos la postura corporal en ese lenguaje emocional. Es una postura corporal como de, mejor dicho, adelante mundo, que aquí estoy yo, que soy capaz, y porque la alegría justamente cumple esa función y es darnos esa, como esa energía vital, esa fuerza, ese entusiasmo para vivir la vida. Y a nivel físico, fisiológico, hay una liberación de las llamadas hormonas de la felicidad, como endorfinas y dopamina. Entonces, justamente, sigue pues como perpetuando ese impulso vital para afrontar lo que venga. La tristeza es una reacción ante algo digamos, puede ser desagradable, una adversidad, una pérdida, y nos genera un estado de ánimo bajo, decaimiento. No es depresión, porque es importante hacer esa aclaración, lo que nos decía la compañera ahora, pues muchas veces conlleva o genera depresión, pero no es que sea como el proceso natural obligado y que todos tengamos que pasar por depresión, o a veces en el lenguaje cotidiano decimos, es que estoy con la depre, por decir estoy triste o estoy bajoneado, pero normalizar tanto la palabra depre también nos trae problemas, porque entonces cuando realmente hay una depresión, no la detectamos o le damos la suficiente importancia cuando sí la debe tener. Entonces, así como algunas pautas muy claras para diferenciar, la tristeza es una reacción ante algo, pues que obviamente genera esa emoción, pero como les decía ahora, no necesariamente afecta nuestra felicidad en cuanto a propósito y sentido de vida, no necesariamente afecta nuestra autoimagen, autoconfianza, autoestima. En la depresión sí. Incluso en la depresión muchas veces hay un sentimiento un sentimiento no, una tendencia hacia la autodestrucción, porque como se afecta la autoestima, el sentido de vida, como pues, ¿para qué estoy aquí? Puede haber comportamientos autolesivos o incluso pues un deseo de quitarse la vida. Entonces es importante tener esa diferencia muy clara para no normalizar la depresión. Si es normal la tristeza como emoción básica. Entre las funciones, ya que vimos que todas cumplen una función importante, entre las funciones de la tristeza está conectar desde la empatía con los demás. Cuando uno ve a una persona llorando, ¿cuál es la tendencia? Pues llorando o decaído, ¿cuál es la tendencia natural que tenemos los seres humanos? Apoyar. Si es alguien de confianza, pues voy y le doy un abrazo. Si de pronto no es de tanta confianza, pero yo le digo, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, como que, bueno, con algunas excepciones, pero en seres humanos normales la tendencia es como que se despierta una empatía de qué le está pasando y qué puedo hacer por esa persona que está manifestando un dolor. Entonces, induce también a pedir ayuda y es una manera de gestionar eso que estamos sintiendo a través de lo que podamos expresar. A nivel físico, baja energía. Miremos el personaje. A diferencia de la alegría, que estaba parada así de brazos abiertos, como puedo con el mundo, aquí es como que el cuerpo pesa, incluso ese decaimiento es incluso corporal, porque la cabeza está caída, los hombros caídos. Entonces, leer el lenguaje, por eso me enfoco mucho en eso, el lenguaje corporal es muy importante para desarrollar inteligencia emocional. ¿Recuerdan la definición que les compartí hace un momento de la inteligencia emocional? Saber leer las propias emociones y las de los demás, porque eso es lo que nos facilita el relacionamiento. Entonces, si yo veo a alguien con un lenguaje corporal que me dice, aquí qué está pasando, esta persona se siente de esta o de esta manera, eso ya me da mi información de cómo puedo relacionarme y si hay algo que pueda hacer que sea de utilidad. Entonces, baja energía, niebla mental, es decir, no pienso con claridad, la tristeza me bloquea, puede haber apatía, algunas personas buscan apoyo y cercanía, otras por el contrario se aíslan, no quieren nada con nadie y pues obviamente el llanto, que es una manifestación muy común. El miedo es una reacción ante una situación que también percibimos como peligro, pues como amenazante, y
y prepara el cuerpo para una de dos reacciones, o para la huida o para el afrontamiento. O sea, con el miedo, pues dependiendo de la situación a la que nos estemos enfrentando, podemos decir, bueno, yo aquí sí puedo hacerle frente a la situación o corra, que es lo más seguro. Y eso nos da cuenta de por qué tenemos ciertas reacciones fisiológicas, porque al preparar al organismo para la huida o el afrontamiento, podemos sentir con más intensidad ese estado de alerta, se eleva la adrenalina y el cortisol, conocidas como las hormonas del estrés, puede que desarrollemos incluso más fuerza de la que normalmente tendríamos. Hay personas, ustedes han escuchado que hay personas que dicen, me iban a robar y yo corrí como nunca en la vida. O sea, yo no sé dónde saqué tanta energía, yo no soy capaz. O no, yo me subí la montaña como pude y yo, ¿de dónde si no soy deportista? Eso pasa con la adrenalina, que nos eleva como esos niveles de energía que nos da de una manera inesperada y momentánea una fuerza y una capacidad para hacer cosas que en condiciones normales no haríamos y justamente es lo que hace el miedo. Y pues además se presenta la aceleración del ritmo cardíaco, la respiración, todo ese estado de alerta que nos permite, dilatan las pupilas. Miremos el personaje, el muñequito, los ojos así grandotes. ¿Por qué? No es solamente como que es una expresión facial y ya, es porque al tener los ojos en estado de alerta nos permite estar atentos a todas esas señales que pueden ser amenazantes y que nos ayudan a protegernos. ¿Qué más nos muestra la postura corporal? Vamos comparando en la alegría como abierta al mundo, en la tristeza decaída casi con la cabeza mirando hacia el suelo y aquí es como si se fuera a hacer marcha atrás, el cuerpo está tirado hacia atrás. Inseguridad, protegiéndose, exacto, se hace un escudo con las manos. Este ejercicio es muy bueno hacerlo, de ver ese lenguaje corporal. Mire, es una de las cosas que se hace con los niños cuando se les está trabajando emociones a niños pequeños que muchas veces no saben ponerle nombre a las emociones. Nos pasa a los adultos, ahora con mayor razón a un niño que muchas veces, alguno de ustedes dijo, a veces uno no sabe cómo se llama lo que está sintiendo. Entonces, para trabajar eso con los niños es muy útil y nosotros también por repasarlo y es cómo se manifiesta en el cuerpo. ¿Qué se ve? Aprender a leer todas esas señales. Entonces, miremos esa postura corporal en detalle, irse hacia atrás, protegerse con las manos, las pupilas dilatadas, y hay como una inestabilidad. ¿Alguien agregaría algo más que se les ocurra como leer de ese lenguaje corporal? Buen punto. Va a haber que analizar hoy qué significa la nariz. La rabia. Es una reacción ante una situación que podemos sentir como injusta, frustrante. También aquí, en casi todas hay como un denominador común y es el cambio en el ritmo respiratorio y cardíaco, solo que de maneras muy distintas, porque en la alegría puede que haya como mayor intensidad en la respiración, pero es como en esa, nos a través del cuerpo influimos mucho en las emociones y eso lo vamos a ver más adelantico. Hay una manera pues como de también trabajar la gestión la regulación emocional o ese monitoreo emocional, prestando atención a las sensaciones físicas e induciendo cambios a partir de, pues como muy comportamentales, a partir digamos, de lo que yo decido hacer y de cómo voy regulando mi cuerpo. Por ejemplo, entonces, si yo estoy acelerado, porque ya vimos que el cambio en el ritmo cardíaco y respiratorio es un denominador común, entonces estoy acelerado, una manera de yo inducir cambios en ese estado de ánimo es buscar una relajación, pues como para responder a tu pregunta de manera inmediata, y es respire profundo. Eso que nos decían las abuelitas no es cuento, es verdad. Respire profundo y cuente hasta 10. Funciona. Muchachos, funciona. O sea, ok. Claro, claro. Mira, por ejemplo, que eso es una técnica que usan mucho los actores.
pues en el, digamos como estrategia o como técnica actoral, les dicen, para grabar una escena triste, dice, piensen en una, pues yo no soy actriz, pero eso es lo que he escuchado, piensen en un momento triste de su vida y se conectan con eso. Y entonces la actriz llora pero es porque está evocando algo que le induce a esa emoción. O la música, yo puedo estar muy tranquilo, de pronto escuché una música que me recuerda a un ser querido que no está, a la pareja con la que ya no tengo nada. Bueno, sí, puede inducir cosas. Eso es lo que responde a tu pregunta, ¿sí? O más o menos. Sí, sí. Siempre vamos a estar dependiendo, o sea, oscilando ahí. O sea, es lo natural, pero para mí no es el deber ser, deberíamos evolucionar. Pues sí. A ver, yo creo que nosotros estamos socialmente a veces muy marcados por lo bueno o por lo malo, ¿sí? Y esos son dos calificativos morales. Y yo creo que no hay que moralizar la emoción. No, pero dice con eso, porque sin moral, sin meterle, sin, o sea, sin las cosas. Es simplemente sentir. Si yo estoy acá y estoy nervioso y estoy ansioso, eso no me está haciendo sentir bien. Yo no necesito poner una connotación moral a eso. Bueno, Yo, si no, simplemente decir, no me sirve esta emoción, quiero quitarla y que por eso la aclaración al principio y qué bueno que esto esté saliendo pues a relucir porque de eso se trata, aunque no podemos dar mucho espacio de debate pues porque para poder desarrollar el resto del tema, pero sí me parece bueno que lo discutamos y es justamente en el primer mito decíamos, no llamarlas como buenas o malas, porque ahí es donde entra lo que él decía de darle esa connotación moral, no como buenas o malas, sino como, yo entiendo lo que tú quieres decir, más bien como agradables o desagradables, porque tienes toda la razón, a nadie le gusta sentirse mal, pues, pero entonces es más bien porque es desagradable. Eso lo uno. Lo otro, debemos evolucionar como especie en aprender a controlar cómo nos sentimos. Sí, sí, no, o sea, dependiendo cómo estés entendiendo controlar, porque si de lo que se trata es gestionar emociones para que las emociones, como alguien nos puso por ahí en el chat, no sean las que nos arrastren o dejarnos llevar por ellas, o sea, no dejarnos dominar por una ira, porque uno en medio de la ira se enceguece y puede hacer cosas terribles, o que el miedo no nos paralice. Puede ser que el miedo nos proteja, pero que no nos bloquee para hacer las cosas que hay que hacer en la vida o la ansiedad. Bueno, entonces, sí es verdad, hay que aprender a gestionar y controlar, pero pretender no sentirlas ya nos quitaría algo que es parte de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? No somos robots. Ok, sí, hay una parte más adelante donde hablamos pues de, digamos, de esa respuesta emocional, pero lo que quiero como puntualizar de la inquietud inicial tuya es, si podemos a través de comportamientos de manera deliberada o con nuestros pensamientos o buscar ciertas situaciones, propiciar ciertos espacios, podemos inducir que se generen ciertas emociones o que disminuyan otras. Eso sí, claro, de eso se trata, aprender a gestionar las emociones. Llegar al punto de decir, no, es que para yo sentir que estoy evolucionando, no me voy a volver a enojar. Bajémonos de esa nube porque eso no es parte de nuestra naturaleza humana. O sea, siempre estaremos expuestos a experimentar las emociones, que nos enojemos más o menos, que aprendamos a no explotar, eso sí, pero las emociones no, van a aparecer. Bueno, tú y sí. Nuestro hobby favorito, para unos pintar, otros maquillar, para otros, no sé, ver películas.
sea, tomar como acción en esas emociones y cambiarlas haciendo actividades que nos gustan, actividades que nos puedan relajar o cambiar la emoción. Ok. Bueno, me encanta que estemos tan participativos. Lo que no quiero es que se nos termine el tiempo y nos quedemos sin poder abarcar todo el tema. Entonces, yo les propongo, tú me levantaste la mano hace un ratico, tú, y ahorita más bien retomamos las preguntas porque más en la parte que sigue de la charla seguramente se van a despejar muchas de esas inquietudes. Tú ibas a decir algo. Excelente. Muchas gracias. Bueno, entonces con la rabia, como les decía, también está ese cambio en el ritmo cardíaco y respiratorio, pero aquí ya es con con una tensión muscular que nos pone rígidos y que, como hemos visto que las emociones nos prepara el cuerpo para reaccionar ante esos eventos o estímulos, aquí prepara para atacar o para defenderse también, dependiendo pues cuál sea el motivo del enojo. Se eleva la adrenalina, también pues como hormona del estrés, adrenalina y cortisol, y miremos el personaje. ¿Qué pasa cuando una persona está enojada? Se puede poner roja de la rabia, la expresión facial, apretar los dientes, como muy primitivo, como los animales, como cuando un perrito está apretando los dientes, que empieza a ladrar así como que, como que, a ver, ¿qué? Es una manera de ataque o de mostrar los dientes, es decir, estoy listo para atacar, conmigo no se meta, un poco como eso que traduce el lenguaje corporal, esa llamarada en la cabeza. Hay una expresión popular muy común que es como que, no, qué pena que te contesté tan feo, es que tenía la cabeza caliente. Estaba enojada y tenía la cabeza caliente, ¿cierto? Entonces es como que también nos nubla, pero no como en el caso de la tristeza, que es un bloqueo porque no me concentro, sino que es porque aquí realmente la emoción de la rabia es tan intensa que absorbe todo, no da lugar como a venga, reflexionemos, o sea, lo más opuesto a poder reflexionar, hacer introspección es la rabia. Entonces, esa llamarada es como que, sí, realmente acá arrasa con lo que haya y por eso es muy importante gestionar, pero no necesariamente bloquear. Y está el asco o el desagrado, que es una repulsión ante algo desagradable que nos permite tomar distancia y eliminar peligros. También tiene que ver con una manera de protegerse, como con el miedo, pero aquí es peligros que a veces son más, bueno, puede tener dos connotaciones, ante algo físico, tangible, como por ejemplo un alimento que huele mal, me produce asco, y eso lo que me está indicando es que puede estar descompuesto y que me debo proteger y no comerlo, ¿cierto? Eso es como una explicación muy básica de lo que representa el asco como mecanismo de protección o función adaptativa, como veíamos al comienzo de las funciones de las emociones. Pero también hay otra manera de entender el asco o el desagrado y es no ante cosas tangibles, sino ante situaciones o comportamientos de los demás. Por ejemplo, algo que yo rechace porque considere que no va con mis principios, que no es moral, que no es correcto. Si yo veo a alguien cometiendo un acto de corrupción, uno puede decir, qué asco, me produce desagrado, rechazo, repulsión, pues si le quieren poner otro nombre que no sea, de pronto asociamos el asco más con cosas físicas, pero es lo mismo, es la misma emoción. Y la tendencia natural, pues bueno, como lenguaje corporal, está clarísimo el rechazo, poner freno, y es como que no quiero mirar, pero como que a ver, pero pues, o sea, ni siquiera puedo tolerar como una presencia visual ante ese estímulo. Y en la reacción en el cuerpo es mareo, náuseas, tensión muscular. En algunos casos puede ser la tendencia a lavarse las manos, incluso un poco obsesiva, como esa necesidad de quitarse de encima eso molesto, eso chocante, no solo porque ha tocado algo descompuesto, también ante un comportamiento de alguien que me desagrade. Simbólicamente o inconscientemente, la tendencia a lavarse es una manera del cuerpo de decir, me estoy deshaciendo de esta emoción tan molesta. Y ahí vuelve y aplica lo que decíamos, pues no es tanto por buenas o malas, sino porque son realmente desagradables y de lo que se trata es de no quedarnos con ellas.
¿Hasta ahí con las emociones hay alguna pregunta? ¿O la tenemos aquí reservadita para al final con la retroalimentación? Ya te explico. Vamos a ver el modelo de respuesta emocional. Quiero que alcen la mano quien monta en metro. Ay, qué cantidad de gente la que monta en metro. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de modelo de respuesta y ya te explico, ¿cierto? Todos tenemos un factor de vulnerabilidad. Lo que nos hace vulnerables es como ese sistema inmune que tenemos adentro. Unos son más sensibles, otros más ofuscados, ¿cierto? Otros demasiado optimistas, otros prevenidos. Vamos a pensar cómo somos, ¿cierto? Y vamos a tener, voy a volver al ejemplo. Nos bajamos del metro y en la otra plataforma vemos a alguien que estudió con nosotros, ¿sí? Entonces ustedes levantan la mano y le dicen, ¡hola, Daniel, Margarita! Y Margarita los mira y se va, ¿sí? Eso es el evento desencadenante. Margarita, ¿me saludó o no me saludó? Me volteó, como que me volteó la cara, ¿cierto? Bueno. Factor de vulnerabilidad, interpretación del evento. Si yo soy la mujer o el hombre más optimista, ¿qué digo? Muy bien, ¿qué más? Está elevado, perfecto. No me conoció porque yo estoy más bonita, obviamente, yo cambié. Yo me tinturé el cabello, yo estoy más delgado, bueno, ¿qué más? Estaba estresada, perfecto. Interpretación del evento, si yo soy prevenido. Exactamente. ¿Qué más? ¿Ah? Tan creída. Bueno, si soy tímido. Muy bien. O me pongo rojo porque hice el oso en el metro. O sea, toda la estación Parque Berrío está pensando en el oso que yo hice y nadie me vio, ¿cierto? Y si yo soy bien ofuscado, vieja, que la parta un rayo en 5 pedacitos, ¿sí? ¿Verdad? La interpretación del evento va a dónde. Ojalá la próxima vez se caiga en la plataforma, pase la raya amarilla y le pase el tren así. Bueno. Cuando hablamos de experiencias internas, cuando tú me preguntabas dónde están las emociones, hay una partecita del cerebro que se llama sistema límbico y una parte muy importante que se llama la amígdala. La amígdala activa todas las experiencias y te lo manda ¿a dónde? A la corteza frontal para poder empezar a interpretar lo que está esperando. Entonces, ¿qué pasa? La amígdala dice, no me saludó, peligro, 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 y empieza, ay, como a sentir un malestarcito. Si soy qué, triste. Si soy la más optimista, me bajo feliz, yo estoy muy bonita, yo he cambiado mucho. Qué alegría. Pura oxitocina, bienestar emocional, ya. Si soy insegura, se me dañó el día, llego a la remita y me digo, claro, a mí me pasa siempre lo mismo. Mi mamá me decía que yo nací con el pie izquierdo, nada me sale bien. Vean el colegio, como me fue mal. Claro, esa Margarita pensaba que yo era poca cosa. Claro, yo siempre, yo soy la zapa, la horrible. ¿Cómo nací? Lenguaje corporal y facial, todo lo que nos hablaba María Isabel de cómo me siento, cómo llego. Hay personas que son tan sensibles que un solo evento les dura una semana y hablan del mismo, ¿cierto? ¿Cómo es mi respuesta emocional? Y por último, las consecuencias. ¿Qué consecuencia puede ser? Ay, yo me puedo encontrar el que sea y no vuelvo a saludar a nadie en la calle, ¿sí? O yo voy fresca por la vida y si no me saludaron,
tampoco soy lo máximo. ¿Alguna pregunta sobre este modelo? Él quiere apagar el sistema. Él insiste. Finalmente, aunque no se hagan, yo los invito a lo que tú quieres es finalmente, y es importante, a practicar o hacer prácticas de mindfulness, porque si bien no desconectan la emoción, lo hacen volver al momento. Mindfulness. Estoy en el momento presente, ¿ya? A pesar de que mi mente está, ay, yo quedé a las 4 de verme con Daniel, que vamos a ir al cine, ay, y aquel sí se acordará, uy, mañana hay que entregar yo no sé qué, ay, es puente, qué chévere, ustedes están en esta conferencia y ay, tan bueno el puente, ay, no, a mí me aterran los puentes porque no hay nada que hacer. Bueno, sigamos con las emociones, o sea, es cómo traer a la mente al momento presente. El malestar no te lo ahorras, pero la duración de la emoción, la interpretación, sí la puedes actuar. ¿Claro? Y trato en lo posible de trabajar en eso, pero a veces no lo logro, no lo espero. Entonces, yo que tengo que puede ser eso. Y eso es lo que yo hablo mucho a aconsejar. Porque uno es como tratando, como peleando con el interior de uno, como esa pelea interna de uno, pero si yo quiero, pero no lo logro, como... Lo primero, y es fundamental que ustedes identifiquen la emoción. Por ejemplo, cada uno tiene una emoción de base. Entonces, al frente tú eres sensible, ¿cierto? Y la gente ya sabe que eres sensible, entonces empiezan, ¡ay, ya va a llorar! Va a llorar, va a llorar, va a llorar. Y si ella se queda, lo más probable es que lloro. Pero si yo le digo, hey, un momentico, sí, yo lloro pasando la calle, pero eso no te da derecho a señalarlo y dame un tiempo y me retiro, ¿cierto? O el que está bien ofuscado, uy, ya se le salió la piedra y viene, ya va para, y me quedo ahí. Lo más probable es que explote. Sí, lo primero es reconocer si soy ofuscado y me voy a retirar porque, o si no, no puedo hablar en este momento, estoy mal, me siento mal. Pero no se trata de decir, tranquila ahorita que a mí no me está pasando nada. Pues claro que me está pasando. El ejercicio es, ¿cuál es la emoción que más habita en cada uno de nosotros? Porque cada uno de nosotros tiene una emoción que más habita. Y hacemos todo lo posible para taparla, para no mostrarla. Otra cosa. Entonces, miren, por eso el monitoreo emocional es un proceso continuo y sistemático para conocer cómo funciona tu mente y tu cuerpo, en situaciones donde se activan tus emociones. Incluye síntomas físicos y características de personalidad. Así somos. Que es que yo no quiero ser así, pero hay picos en el día, ¿sí? Por ejemplo, yo llegué muy contenta, pero resulta que me pasó algo, entonces puedo estar aquí y vuelvo y por la tarde me pasó otra cosa, ¿sí? ¿Cierto? O estoy viviendo un duelo. Me acordé de que mi mamá se murió y me puse triste y por la tarde la volví a recordar. O sea, transitar la emoción, hay emociones que no se transitan sin producir como cierto nivel de dolor. O sea, una tristeza se transita llorando. Eso de que me dejó y yo no quiero llorar. O me separé y al segundo día estoy fabulosa y lista para. O perdí a un ser querido y nada más puedo llorar el día del entierro y no vuelvo a hablar sobre el tema.
o pasó algo que me dio mucha rabia y yo no lo vuelvo a tocar. No se puede. Lo importante es transitar la emoción, no taparla, porque entonces ella va a seguir hablando, ella va a seguir diciendo, ella va a seguir actuando. ¿Cómo o cuáles son los factores que me estresan y cómo reacciono? El que es sensible se siente vulnerable. ¿Cuántas veces yo soy tímida y me bloqueo ante una exposición? ¿Y quién gobierna ahí? El miedo, ¿cierto? La rumiación es pensar una cosa cuando. Y hay personas que se quedan pegadas y el pensamiento se vuelve obsesivo. El que es perfeccionista y autoexigente, nada le sirve. Siempre le quedó faltando algo. Como te fue de bien en ese trabajo. Ah, sí, pero no fue tan grande, no, lo pude haber hecho mejor. El que se queda pegado y no entrega un trabajo porque todavía le falta otra corrección, otra corrección, otra corrección. Entonces hay una insatisfacción vital porque detrás de cada perfeccionista y autoexigente hay una necesidad de control inmensa y como uno no controla todo, ¿qué pasa? Le da ansiedad. Y un ansioso busca tener todo bajo control. ¿Qué pasa? En la vida se puede transitar todo bajo control. No, porque la vida está llena de incertidumbres. Bueno, entonces, a ver, ustedes han escuchado un dicho que es altamente discriminatorio. Se le salió el qué, el indio, el gamín. ¿Sí? ¿Lo han oído? Que es muy feo, pero se me salió. Bueno, la sociedad actual está más reactiva emocionalmente, ¿sí? Ustedes han visto qué significa manejar, que alguien le piten y pueda decirle vieja y jue, ¿por qué me pitó? O alguien se atraviesa ahí. O sea, nuestra sociedad está perdiendo la capacidad del frontal y nos estamos volviendo más más primitivos, ¿cierto? Primitivos es que alguien el perro del vecino al vecino le ladró y el vecino mañana va y lo envenena, ¿cierto? ¿Cómo nos estamos dejando llevar solamente por la emoción? Entonces dice que la reactividad entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. No nos podemos quedar, querido grupo, con que es que todos los jaramillos somos muy berracos y nos da rabia. Es que yo soy así. Es que yo soy muy franca y voy por la vida insultando a todo el mundo. ¿Sí? O sea, es necesario pensar en nuestra respuesta emocional, en ese pequeño espacio. Y nuestras mentes son reactivas a gustos, disgustos, deseos, aversiones, comparar, aferrarse, condenar. No hay nada más fácil que pegarse a hablar mal de alguien. Te conté lo que hizo que ella no contaba. No. Entonces nos vamos pegando y hay veces la reactividad es un torbellino agotador. Vamos a hacer un ejercicio de reactividad emocional. ¿Ya? Quiero que suelten todos los amigos celulares, todo, que nos volvamos a colocar en una posición bien cómoda. ¿Sí? El que pueda cerrar los ojos
Buenísimo. El que no, no. Bueno, y quiero que piensen en sus emociones. Y piensen que su corazón es como si fuera una casita, una casa, donde hay habitaciones. Y en este momento escuchan que alguien toca la puerta. Le van a permitir o se van a asomar a ver quién está tocando la puerta de su corazón. Van a imaginarse que es una emoción la que está tocando la puerta de su corazón. Piensen qué emoción está tocando la puerta de su corazón. Si la tristeza, si el miedo, si la rabia, si la alegría, si el asco. Y por favor le abren la puerta. Y le van a decir bienvenida, camine, nos tomamos una aromática juntos. Y se van a sentar con ella. Y le van a preguntar, ¿oíste, querida o querido, qué tenés para contarme hoy? ¿Qué querés decirme? ¿Por qué estás en la casa de mi corazón, de mi cerebro? ¿Qué tengo que aprender de ti? Quédate conmigo lo que necesites comunicarme. Y cuando tú creas que estás lista, te puedes ir. Gracias por visitarme. Por enseñarme algo. Y cuando quieras volver, bienvenida a mi casa. ¿Qué pasa en este ejercicio? ¿O qué pasó en este ejercicio? ¿Quién me quiere contar? Exactamente. Dale tintico. Las emociones cumplen su ciclo. Arte. Perfecto, claro. Eso está muy interesante. Transfórmalas. Nos han enseñado a apagarlas, a distraernos. Entonces, yo estoy muy triste y veo toda la serie de Netflix, primera temporada, segunda temporada, 34 capítulos, y estoy triste y no siento. No, se le puede ver todo Netflix y todavía la tristeza va a estar ahí, ¿cierto? Entonces, respondiendo a él, lo primero es déjela. Si usted la deja pasar, le da tintico, le dice su significado y se va. Tiene un ciclo, no se queda. Pero si tú la apagas, ella sale. Sí, ella puede salir a través del llanto, a través de un dolor de cabeza, a través de una gastritis. No, mija, tranquila, ¿y este mico de qué es? Ah, yo no sé, claro, toda la tensión, ¿cierto? A través de un buen espasmo muscular. O sea, hay que escuchar, reconocer cuál es la emoción que habita en nosotros y no tener pena de ser iracundos, ese es el camino, o de ser tristes,
o de ser súper optimistas o de ser pesimistas, bueno, de lo que habite dentro de nosotros. Pero sí hay que tener cuidado cuando las emociones produzcan bajo estado de ánimo, pensamientos de autolesión y destrucción. Pilas. Cuando digan, ay, ¿sabes qué? Yo me siento que me quiero morir. Ay, tranquila, mija, tírese del metro de una vez, mami, porque si la vida no tiene sentido. Pilas con eso, ¿sí? Sí. ¿Para qué sirvo? Personas que se cortan, se autolesionan, ¿sí? Tranquila ahorita que ella está llamando la atención. Eso no es manipulación. Ay, el que lo dice tanto, pues que se entierre de una vez el cuchillo, a ver, yo le ayudo a comprarlo. No, pilas con sentir, pilas con ver a una persona de bajo estado de ánimo, de pensamientos de autolesión y de destrucción. Sentimientos crónicos de vacío. Hay personas que experimentan sentimientos crónicos de estar vacío, de no pertenecer a nada, de no tener un arraigo, de no tener algo a que aferrarse en la vida. Dificultad para controlar la ira. Una cosa es que yo sea de temperamento y otra cosa es que ya quebré 2 vajillas en mi casa cuando me da rabia, ¿sí? O sea, la ira, cuando es desenfrenada, cuando implica maltrato físico, verbal, es una señal de alarma. La impulsividad en cualquier área. Sexual, gastos. Yo soy tan antojada y tengo 2 tarjetas bloqueadas. Me persiguen de todos los bancos, ¿sí? Al comer, ¿sí? Y nosotros disfrazamos, no, es que a mí me encanta comer bastantico. Puede haber un programa de impulsividad. Un patrón de relaciones interpersonales inestables, intensas y disfuncionales. Aquel o aquella se consigue unos novios de otro planeta. La hacen sufrir, la engañan o lo engañan. Nunca tiene una relación estable. Ha peleado con todo el mundo. Todos los demás tienen la culpa menos. Hay que revisar qué patrón de relaciones tenemos. Un esfuerzo frenético para evitar el abandono. Una dependencia emocional. Algo que yo digo que si yo no tengo esta pareja, me muero. Ceder a todas las peticiones o cosas que esa persona me diga. Y aquí está una preocupación excesiva y persistente. Quien se preocupa mucho está hablando de que tiene ¿qué? Un alto nivel de ansiedad. Se ha demostrado que el 91.4% de lo que nos preocupamos no sucede. ¿Cómo les parece? Porque nos imaginamos cosas que no están sucediendo, porque vivimos en futuro. ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si pasa aquello? ¿Y si no pasa? ¿No les ha pasado eso? O sea, vivir en futuro preocupándonos, haciendo, y nos pasa a todos, que nuestra mente nos lleva ¿a qué? Más allá, ¿cierto? Entonces, si tú un niño piense, mi hija, en la adolescencia, cómo le va a ir de mal con esta sociedad. Entonces, vamos a futuro, ¿cierto? Consiguió trabajo, pero no, ahora están echando horrible. Piense cuando la echen y le vaya bien mal en la vida. No estudio eso, no, eso ya no va a conseguir trabajo. O sea, la mente nos hace trampas y nos lleva a futuro y muchas veces no sucede y nos pasa a todos los seres humanos.
aparición súbita de temblores, palpitaciones, náuseas, miedo a perder el control o morir, sensación de entumecimiento o de hormigueo. Eso están hablando que esos son señales de pánico, de ansiedad tremenda y permanente. Entonces, yo no puedo ver esas señales en mi cuerpo y estar como, eso se me va a pasar. Dificultad para conciliar el sueño. Es que yo soy buenísimo, yo nada más duermo 2 horas. No. O yo no me enseñé no, yo me tengo que dormir viendo series. O no duermo. O me cuesta mucho. Es muy importante dormir. Fatiga o pérdida de la energía todo el día. Cuando me siento cansado, cuando me siento que no tengo fuerzas, cuando siento que no tengo la capacidad para responder, debe haber una emoción debajo. Disminución de la capacidad para concentrarse. O sea, me dicen una cosa y no retengo nada. Inestabilidad afectiva debido a una reactividad, una notable reactividad del estado de ánimo. Una cosa es que yo cambie por circunstancias que me pasan en el día y tenga fluctuaciones, y otra cosa es que yo viva con el mundo armada y pelee y esté mal todo el día. Grupo, estas señales requieren ayuda profesional, ¿sí? La salud mental es muy importante. No esperemos a que estemos llevados para pedir ayuda. Es muy importante ver cuál de estas señales tenemos o nos pasa. Bueno, entonces se dice, ¿cuáles son los primeros auxilios emocionales? Cambio de la fisiología del cuerpo. A ver, si yo me siento muy, pero muy triste, que la tristeza me está embargando, ¿qué podría hacer? ¿Qué dije? Comer, pero comer helado, ¿qué más? ¿Qué más? Entonces, miren, cambio de la fisiología del cuerpo es que tanto me produzco la tristeza, porque si yo digo, este fin de semana es de tristeza y cierro la cortina, ¿qué más hago? Pongo música para llorar, compro 3 paquetes de Kleenex, no me levanto y no como, ¿qué va a pasar? Sí, va a seguir tiempo. Cambio en la fisiología del cuerpo es, de alguna otra manera, hacer algo con mi cuerpo que me cambie el lenguaje interno que estoy sintiendo. Comer helado, ¿qué más? Hacer deporte. Llamar a un. Por eso distracción de los acontecimientos de incitación emocional, ¿cierto? Hacer lo que más le guste. Ajá. Por ejemplo, estoy viviendo una pérdida, una ruptura emocional, tengo una tusa y me meto al Instagram de la nueva pareja del otro a ver cómo es y cómo la comparo conmigo. ¿Eso llevará a la distracción de los acontecimientos de incitación emocional? No. Exactamente. O lo llamo a decirle que me regale otra oportunidad. ¿Qué pasa? No. Distracción de los acontecimientos de incitación emocional. Vean, ¿qué hago si estoy bravo? Me comentan para acá si estoy bravo. Y a todo el mundo le vuelvo a contar la misma historia.
Me enojo, ¿cierto? ¿Mm? Entonces, distraer los acontecimientos. Estoy muy brava, pero voy a salir, voy a caminar, voy a trotar, porque uno bravo tiene energía para mucho tiempo, ¿sí? Ajá. Con lo que hablábamos al principio, el odio y el rencor se alimentan. Hay gente que muere con un rencor y finalmente, ¿para quién es el problema? ¿Para usted o para el otro? Para usted misma, porque usted lo carga. Conexión con los sentidos, mira, conexión con los sentidos es ver una película, hacer un cuadro, comer algo que me guste, escuchar una música diferente, ¿sí? Ver algo que, oler, el olfato también incide mucho. Prender que algo que me guste, una vela de olor, ¿sí? O sea, por eso la conexión de los sentidos y mejorar el momento. Las emociones están ahí, te hablan, te escuchan, pero tú puedes de alguna manera transitar por ellas y ponerle esa reactividad emocional, ese espacio entre el estímulo y la respuesta. Miren, hay algo muy interesante. Todos podemos aprender estrategias y habilidades saludables en el manejo emocional. Nuestra salud y bienestar depende de cómo vivimos y nos relacionamos con nosotros mismos y nuestras emociones. No podemos desconocerlas, no podemos desconocer quiénes somos, cómo sentimos, qué actuamos, cómo actuamos, dónde soy vulnerable, qué me hace vulnerable. Para una adecuada gestión de emociones es fundamental la autoconciencia. Y la autoconciencia, grupo, requiere que nos digamos quién soy yo, qué me gusta, qué no me gusta, qué me pone bravo, dónde me alejo, cuándo siento que estoy bravo y no debo hablar, cuándo siento que estoy triste, cuándo me retiro. Y las emociones no expresadas quedan reprimidas generando enfermedad. Muchas enfermedades son básicamente originadas porque no tenemos lectura emocional. Entonces, ¿cómo se gestionan? Reconozco la emoción. Reflexiono acerca de lo que tengo. Etiqueto la emoción que estoy sintiendo. Practicar la autocrítica constructiva. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué estoy así? ¿Cómo actué? Inducir el cambio a través del cuerpo es que les enseñé que les enseñamos respiración. Buscar una vía para expresar la emoción, ya vimos la que ustedes consideren, pintar, leer. Realizar actividades que ayudan a liberar tensión, hablamos del ejercicio. Preguntarse, ¿qué me enseña esta emoción? ¿Qué reto me plantea? Recuerden, ustedes son una casa de huéspedes donde habitan las emociones, escúchenla. Y buscar ayuda profesional si lo consideras necesario. Bueno, ya como redondeando todo lo que hemos visto de manera pues de cierre, gestionar las emociones es ingrediente necesario para nuestro bienestar psicológico. Y ya habíamos hablado pues de ese bienestar en su relación con la felicidad, porque más allá pues de hablar de las emociones y posiblemente ustedes han estado en otras charlas, en otros espacios sobre las emociones y sobre ese tema tenemos mucho que aprender. Siempre pues será bienvenido todo lo que tengamos para aprender sobre las emociones, pero es esto que nos deja como, digamos, como insumo, como ingrediente para construir la vida que queremos construir. Digamos que eso es como lo que queremos también dejarles de este espacio de hoy.
más que dominar, pues, como qué significa cada una o que todo eso es muy importante. Es eso que apunta a la trascendencia. Y por eso, pues, hacemos como énfasis en el tema de la felicidad. Entonces, la manera como nos conectamos y expresamos las emociones es clave, no solo en la vida cotidiana, sino que tiene un papel fundamental en nuestro sentido de autorrealización y trascendencia. En tanto se integran nuestros valores. O sea, ¿ve? Y estamos hablando de valores, qué raro si el tema es de emociones. Pero resulta que entonces para que eso todo lo que sabemos de emociones y vamos aprendiendo a lo largo de la vida, esa autoconciencia, ese autoconocimiento, comprender todas estas señales de alerta, o sea, todo lo que hemos visto, realmente nos permita construir un camino de bienestar, de felicidad, de sentir que esta vida de cada uno tiene un propósito, un sentido, se integra con nuestros valores. Ahí es donde tiene un papel importante nuestras emociones a la luz de nuestra propia escala de valores, nuestros principios, nuestra manera de ver la vida, para que eso nos dé un sentido de autorrealización. Y hay un autor que habla de un concepto que es integridad emocional. Y se refiere justamente a que una vida feliz con integridad emocional no es una vida sin conflictos. Y eso pues también termina como de reforzar las respuestas a tus inquietudes. O sea, no es posible ni evitar el conflicto completamente, ni evitar sentir las emociones. Es parte de nuestra naturaleza humana estar enfrentados a situaciones que no nos gustan, a situaciones difíciles, a adversidades, a pérdidas, a confrontaciones, a que pensamos distinto, en fin. Y todo eso genera emociones. Entonces, no es una vida sin conflictos, sino una vida en la que gestionamos sabiamente nuestros conflictos emocionales en conjunción con nuestros valores más profundos. Y ahí los valores también tienen un papel como en que, bueno, yo, por ejemplo, experimento enojo. ¿Cómo gestiono ese enojo a la luz de lo que para mí significa, por ejemplo, el valor del respeto? Estoy experimentando asco, repulsión, cómo gestiono esa emoción de acuerdo a lo que para mí significa de pronto rechazar algo que no va con mis principios, pero sí generar agresión a otro. O sea, cada una de las emociones que podemos experimentar en conjunción con nuestros valores nos va dando un norte de cómo gestionarlas. Y eso de pronto es algo que normalmente no vemos pues digamos, en lo que se trabaja sobre las emociones y nos da un plus de cómo gestionarlas de manera que tenga un sentido y un propósito para nuestra vida. Bueno, eso es lo que tenemos para compartirles el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, para todos, muchas gracias y especialmente para María Victoria y María Isabel. Creo que el aprendizaje que hemos obtenido acá es valioso y ojalá y aproveche para nuestra vida. Muchas gracias a ustedes por la asistencia, a María Victoria y a María Isabel por la compañía y por el compartirnos este saber tan interesante. Muchas gracias. A quienes nos escucharon a través de Teams, también muchas gracias por estar con nosotros en este espacio.